Caminas por una ciudad que parece mal reconstruida, a medio borrar y a medio inventar. Bucarest no se entiende desde una postal, ni desde los clichés de los Balcanes, ni desde la nostalgia comunista. Aquí, la belleza no es un producto, sino una contradicción viva. Lo que sobrevivió al régimen de Ceausescu no son solo las fachadas ocultas tras bloques grises, sino una humanidad que se planta en las terrazas como flores tercas al borde del concreto. Es verano y la ciudad se transforma. Jóvenes con gafas de diseñador y cicatrices de otra época beben café, como si el capitalismo fuera nuevo. La vida en la calle es una declaración. Hemos sobrevivido. Ahora míranos. La primera impresión puede ser áspera. Calles rotas, grafitis que no buscan ser arte y edificios que parecen improvisados por décadas. Pero si uno se detiene, no a mirar, sino a observar, comienza a emerger otro paisaje. La ciudad como desfile involuntario. No un desfile de moda, sino uno de miradas, gestos, texturas humanas. Bucarest se vuelve una fiesta para los ojos, no porque sea perfecta, sino porque cada rincón cuenta una historia de resistencia visual. En una esquina, dos ancianas discuten el precio de las ciruelas. En la otra, un grupo de diseñadores con ropa reciclada ensaya una especie de pasarela callejera sin saberlo. Los parques como el Cizmigiu o el Erastrau se convierten en salas de exhibición urbana. No hay más entrada que la curiosidad. Bancas ocupadas por amantes que no temen al sol, corredores que sudan estilo, madres con carriolas elegantes como editoriales de moda. La ciudad se proyecta como un telón de fondo en movimiento. El contraste entre la brutalidad arquitectónica y la gracia cotidiana de quienes la habitan genera una tensión irresistible. Esa tensión es el espectáculo. No necesitas entender el idioma, solo mirar. Las ruinas modernistas, los mosaicos comunistas maltratados y las iglesias ortodoxas atrapadas entre torres de vidrio forman un collage urbano sin guión. Pero es la gente, su forma de habitar este caos, la que transforma el paseo en una experiencia estética. La mirada del visitante se agudiza. Cada gesto parece coreografiado sin querer. Cada atuendo es una decisión de estilo cargada de memoria. En Bucarest, la belleza es un acto político sin pancarta. Hay algo en los andares despreocupados, en la forma en que los habitantes se enfrentan al deterioro con una elegancia sin intención, que impacta más que cualquier mural o monumento. Conversar con los locales añade capas al espectáculo visual. Un barista con acento italiano, migrante por amor, te habla de los cafés de especialidad como si fueran rituales sagrados. Un artista te muestra su estudio en su antiguo apartamento del centro, con techos altos y ventanas que filtran la luz que parece inventada. No hay cinismo en sus palabras, solo una convicción tranquila de que Bucarest no necesita ser bella para ser inolvidable. Y eso es precisamente lo que seduce, el rechazo a fingir, la honestidad con la que se entrega al ojo curioso. En barrios como Lipscani o Cotroceni, la gentrificación asoma con sus tatuajes conceptuales, bicicletas vintage y librerías con vinos caros. Pero aún no han ganado la batalla. A cada nuevo concepto hipster le responde una abuela vendiendo flores en la puerta. La modernización no ha borrado las historias, solo
las ha aplazado unos metros. Y mientras haya esquina donde convivan una galería de arte con un mercado de fruta, la ciudad seguirá siendo un espectáculo plural, donde la estética no obedece a tendencias, sino a una lógica más humana, más viva. La experiencia del visitante no se limita a recorrer museos, ni a entender la historia. Se trata de abrir los ojos y dejarse transformar por lo que ve. Bucarest te enseña que la belleza no siempre es obvia, ni cómoda. A veces es la forma en que un joven ajusta su chaqueta antes de entrar al metro, o en cómo una pareja se ríe sin preocuparse por su entorno ruidoso. El ojo se entrena en la imperfección y termina encontrando patrones, armonías rotas que cautivan más que cualquier postal pulida. La noche no apaga el fenómeno visual, solo la reinventa. Las luces anaranjadas de los faroles convierten las calles en pasillos de teatro. Los bares abiertos en edificios descascarados se llenan de una juventud que no busca parecer europea. Lo son a su modo. Cada copa alzada, cada risa que rebota contra una pared sin restaurar, es parte de un espectáculo en el que todos actúan sin saberlo. La ciudad no duerme, se maquilla con sombras, se pone lentejuelas de humedad y continúa el desfile. En verano, todo se intensifica. Las plazas se llenan de cuerpos que se adueñan del calor como si fuera una recompensa. Las fuentes son ocupadas por niños y turistas. Los vendedores ambulantes despliegan su colorido arsenal de souvenirs kitsch. Y las calles suenan a música callejera y conversaciones en múltiples idiomas. Es en este exceso, en este caos colorido y humano, donde Bucarest se vuelve magnética. El turista que viene buscando lo bonito se irá confundido. El que viene con los ojos abiertos se irá transformado. Hay algo en la manera en que Bucarest se niega a ser definida que la convierte en una experiencia profundamente visual. Su lucha contra la gentrificación no es solo económica ni urbanística, es también una batalla estética. ¿Qué merece ser visto? ¿Qué se considera valioso? Aquí, lo valioso es lo que resiste, lo que no se acomoda. Y por eso, incluso los rincones más desvencijados tienen un poder hipnótico. No hay maquillaje, hay verdad. Y la verdad, cuando es visible, también puede ser hermosa. Salir de Bucarest con una sensación de haber presenciado algo irrepetible es común entre los que supieron mirar más allá del concreto. No es una ciudad que se entregue fácil, pero sí una que recompensa con intensidad. No con monumentos fotogénicos, sino con encuentros visuales que te atraviesan. Los ojos se quedan llenos no por lo perfecto, sino por lo inesperado. La ciudad no está diseñada para gustar, sino para quedarse. Volverás a casa con imágenes imposibles de describir, con gestos que se quedaron en tu retina, con la certeza de que la libertad no necesita permiso ni planificación. En Bucarest, lo estético no es un lujo, es una forma de resistencia. Y en tiempos de transformación, pocas cosas impactan tanto como una ciudad que, sin prometer nada, te lo muestra todo.